Bienvenido a esta serie que analizará el fenómeno de la hispanofobia en México, de dónde surge este sentimiento antiespañol en México y que tiene que ver cómo se nos enseña nuestra historia con este fenómeno social nacional. Si bien es cierto que la función de la historia en las aulas es crear una identidad común, ¿qué tanto de esta identidad está creada para sentir una aversión entre nosotros mismos y con los demás? La enseñanza de la historia en México ha contribuido a la difusión de la hispanofobia. La historia de la conquista española y el virreinato se ha contado a menudo desde una perspectiva negativa, que enfatiza los abusos y las variopintas versiones cometidas por los hispanos del siglo XVI. En la actualidad, el sentimiento antiespañol en México sigue siendo una realidad, ya que se manifiesta en diversas formas, como el uso de expresiones despectivas contra los españoles o la exigencia de disculpas por parte de España por los abusos cometidos durante la conquista. Desde un primer punto, este sentimiento nace en la forma en cómo en las aulas de las escuelas se nos enseña una parte de la historia que conocemos como la conquista de México. Aquí empezamos a tener un problema con el concepto de conquista de México, porque propiamente ese país, al que llamamos hoy México, no existía al arribo de los hispanos. Lo que existía antes de la llegada de los europeos era en realidad una diversidad de ciudades-estado, que en la actualidad se les conoce como Altepetl. Estas ciudades tenían un gobierno autónomo, lengua y tradiciones propias, con ciertas particularidades que los asemejaba, pero que no los unía. Los habitantes de estas civilizaciones mesoamericanas no los unía un patriotismo o quizá un mínimo nacionalismo para que se pudieran identificar como mexicanos o que vivían en un país llamado México. Aquí viene el gran problema de cómo se nos enseña la historia de la nación, haciéndonos creer que los españoles vinieron a conquistar mexicanos y a un país llamado México. En realidad, el fenómeno del antiespañolismo en México es creado por la introducción de un imaginario negativo hacia España, enseñado en las aulas y por consignas que el sentimiento del mexicano contra el español se fueron enseñando y agarrando fuerza como un símbolo para engrosar la mexicanidad. La falta de conocimiento sobre la historia del proceso de conquista y el virreinato ha provocado que parte de la historia en México no esté propiamente bien contada. Las recurrentes expresiones antiespañolas que se presentaron en México, después proclamada su independencia de España en 1821, confirmaban que la hispanofobia se había convertido en un elemento fundamental del proceso de construcción de la identidad nacional que fue utilizado por la élite criolla para poder diferenciarse de la propia España y de las demás naciones hispanoamericanas, trayendo a las civilizaciones prehispánicas como símbolo de legitimidad y de identidad, para empezar con el discurso antiespañol, con base en la conquista. Después del México post-revolucionario, la hispanofobia se convirtió en una realidad como arma política para movilizar a la población. El antiespañolismo se materializó en la forma de agresiones en contra de objetos que representaban el virreinato, lo español o sus personajes, como lo fuera el conquistador, Hernán Cortés, también en declaraciones de repudio a la llegada de los españoles a América. Este fenómeno sirvió para legitimar la historia de que un cura había liberado a un México que estuvo conquistado por 300 años, reduciendo 3 siglos de historia en la absolutamente ignominia colectiva. Esto enfatizó en que el mexicano creyera que España no tuviera ni siquiera una responsabilidad en la identidad del mexicano y del actual México. El resultado de esto es negar toda influencia española en nuestra identidad musical, gastronomía, social, y que básicamente todo lo que conocemos como México ya existía con las civilizaciones prehispánicas. La llegada de los españoles, queramos o no, tuvo una influencia profunda en la identidad del México de hoy. La época del virreinato marcó un punto de inflexión en la historia de México
y dio lugar a la creación de una nueva cultura híbrida que combina elementos indígenas, africanas, asiáticas y españolas. Combatir la hispanofobia no es algo sencillo. En un panorama donde en la administración de López Obrador los sentimientos en contra del español volvieron a surgir, donde las redes sociales han jugado un papel importante en la discusión y difusión de la historia, con un enfoque a veces reconciliador y en otros casos de racismo, odio, rencor y profundo descontento de ambas sociedades, el camino es largo, sí, pero se han logrado avances para que otras perspectivas históricas ayuden a una reconciliación social.